Bárbaro, buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación. El tema sobre el que voy a exponer es un poco de actualidad sobre los análisis marxistas sobre el derecho. Me parece que hay una cierta tendencia a considerar que el abordaje del derecho a partir del materialismo histórico, de la teoría marxista del desarrollo de la sociedad, tiene en todo caso un interés histórico, valga la redundancia, como antecedente, y que habría sido superado por otras teorías de surgimiento más reciente, como el postmarxismo, el postestructuralismo. No obstante, a mi parecer, este tipo de estudios conserva todavía gran relevancia. Por eso voy a exponer muy sucintamente algunos de los principales puntos de los análisis del derecho a partir del materialismo histórico, y voy a intentar traer a colación algunos ejemplos de cómo puede pensarse su aplicación en el contexto actual. Brevemente me voy a referir a que el derecho es un fenómeno histórico ligado a determinadas formas de organización social, a que el derecho tiene un carácter clasista y a que está estrechamente vinculado con la economía. Primero entonces la cuestión del surgimiento histórico del derecho. Creo que este es un tema muy elocuente para dar cuenta de la vigencia de la concepción materialista de la historia. En muchos libros de teoría general todavía leemos que el derecho existe desde siempre, que es algo connatural a la existencia de la sociedad. No obstante, la arqueología, la antropología y la historia hoy demuestran que esto no es así. Tal como plantea el materialismo histórico ya desde sus orígenes, hoy es ampliamente reconocido que tanto el derecho como el Estado surgen en determinado momento histórico, que varía según el caso de que se trate. Se habla, por ejemplo, en el continente americano de a partir del año 200 a.C., en Egipto del 3600 a.C., Mesopotamia 3800, siempre en fechas aproximadas. Y también es ampliamente reconocido que este proceso está estrechamente ligado a la aparición de la estratificación social, es decir, a la división de la sociedad en clases. El derecho nace como un instrumento que está destinado a proteger los intereses de las clases dominantes en el marco de sociedades en las que se generaliza la desigualdad en el acceso a los medios de producción y de consumo. En ese sentido, el antropólogo holandés Henry Claesen, por ejemplo, destaca numerosos aciertos de textos clásicos de Federico Engels sobre los fundadores del materialismo histórico, sobre este tema que hoy resultan corroborados por estudios actuales sobre los procesos de formación de los primeros estados, y presenta un modelo que denomina de interacción compleja para dar cuenta de la aparición del Estado, que le otorga un papel primordial tanto en los medios de producción disponibles como al grado de desarrollo técnico alcanzado y al control que obtienen determinados grupos en relación a las condiciones económicas. Más aún, la presencia de la estratificación social es considerada ampliamente como un fuerte indicador de la emergencia de formaciones estatales, aún por parte de autores que buscan priorizar otros elementos en sus teorías para explicar estos procesos. Claramente, entonces, la idea de que el Estado y el derecho surgen de la mano de la división de la sociedad en clases conserva todavía hoy gran predicamento. Pero pasando a los otros temas que mencioné, se han formulado distintas definiciones del derecho desde la perspectiva del materialismo histórico, que en general incluyen referencias a que se trata de un sistema de relaciones sociales o de un conjunto de normas, o al rol de la coacción estatal y a su vinculación con los intereses de la clase dominante. Pero me parece que más que la adopción de tal o cual postura en relación a la definición de derecho, podemos decir que lo que caracteriza a las teorías marxistas es el énfasis que ponen en la vinculación entre lo jurídico y los restantes aspectos de la sociedad de que se trate, particularmente la producción y la lucha de clases. Desde la perspectiva del materialismo histórico, el derecho no se puede analizar al margen de las relaciones económicas que existen en una determinada formación social, porque está indisolublemente vinculado con los intereses de la clase política y económicamente dominante. Es cierto que el derecho en buena medida cumple funciones que aseguran las condiciones necesarias para la existencia de la sociedad en su conjunto, de todos sus miembros, independientemente de su pertenencia de clase, tales como organizar servicios de salud, educación públicas, regular la construcción de obras públicas, etc. Estos ejemplos se suelen traer a colación para intentar mostrar que esta teoría caería en una suerte de exageración. Pero me parece que el punto no es tanto negar estos otros papeles como destacar que el derecho no cumple esta misión social de un modo desinteresado, apolítico, por así decirlo, sino que lo hace abordando estas necesidades en función de los intereses de las clases dominantes. Y acá quería meter un ejemplo tomado del contexto actual, ¿no? En el marco de la epidemia, en nuestro país han dictado diversas normas de emergencia que buscan proteger la salud pública, evitar el deterioro de la situación social y demás. Está claro que sostener que todo esto no es más que un conjunto de racionalizaciones de los intereses empresarios sería una simplificación excesiva. Pero entre estas normas destacan algunas que me parece que sí dan cuenta de la gran actualidad que tienen este tipo de planteos, concretamente las que otorgan beneficios económicos a empresas privadas. Estas van desde reducciones o postergaciones en contribuciones al sistema de la seguridad social, pagos directos por parte del Estado de porcentajes de los salarios de trabajadores privados, créditos a tasa cero, entre muchas otras. Esto, por supuesto, no es un fenómeno aislado. En muchos otros países también se aplican normas análogas. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Holanda, para mencionar solo algunos. Países con regímenes jurídicos bien distintos, entonces, coinciden en lo que hace estos beneficios. Podemos ver que, aún en el marco de una emergencia en materia de salud, buena parte de los recursos públicos son destinados a asistir a los sectores empresariales. Más aún, no parece ni siquiera concebible una reacción frente a esta crisis que no conlleve este tipo de medidas. En ese sentido, me parece que tiene gran actualidad el planteo de Juan Ramón Capella, marxista español, que sostiene que una de las características fundamentales del derecho en épocas actuales es la tendencia a instrumentar una suerte de socialización de las cargas privadas, a librar de obligaciones al empresariado, trasladándolas a la sociedad en su conjunto.
Pero esto, no obstante, no quiere decir que para el materialismo histórico el derecho sea un mero reflejo de los intereses de las clases dominantes. Por el contrario, desde esta perspectiva, el derecho es un terreno más de la lucha de clases y los compromisos que las clases populares arrancan a las clases dominantes también se plasman en el derecho y en las prácticas legales vigentes. También en ese sentido podemos ver algunas normas relacionadas con el contexto actual, ¿no? Medidas como la prohibición de despidos, la suspensión de desalojos durante la emergencia, las prestaciones de la seguridad social que se agregaron en este contexto, que me pasaron a la tarde un fallo de un juzgado contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que ordenaba al gobierno local proveer internet en todas las villas y computadores a préstamo a chicos en situación de vulnerabilidad, solo para mencionar algunos ejemplos. Pero el último tema que quería mencionar es la cuestión de la relación entre el derecho y la economía, ¿no? Que obviamente se vincula estrechamente con lo que mencionaba antes, porque obviamente desde el punto de vista del marxismo la economía abarca tanto aspectos técnicos como aspectos sociales vinculados fundamentalmente a los conflictos entre las clases. Se suele criticar a la concepción marxista en relación al derecho, señalando que le otorga una excesiva relevancia a la economía y que termina desdibujando el rol del derecho y considerando al derecho como un mero reflejo, una copia, un calco de la economía. A mi criterio, este tipo de planteos son una caricatura burda de la concepción materialista de la historia. Lo que la teoría marxista plantea es que el derecho no es algo totalmente independiente de la economía y que su existencia y su desarrollo dependen, en última instancia, de las condiciones económicas de la vida social. Pero las relaciones económicas no se expresan en el derecho de un modo automático, por el contrario, tiene lugar entre estas instancias una interacción compleja, recíproca y designada también por toda una miríada de factores adicionales de índole ideológica, política y técnica. El derecho ejerce también un poderoso influjo sobre las condiciones económicas, pero a pesar de... Tommy, se salió el audio de tu... ¿Ahora sí? ¿Hasta dónde se escuchó, perdón? Recién se cortó nomás. Bien, bien. Nos decía entonces que esta idea de la prioridad de la economía suele generar resistencias, porque se considera difícil compatibilizar la prioridad asignada a la economía con una teoría que no implique un reduccionismo. Pero me parece que si pasamos revista a las distintas teorías que han ofrecido autores marxistas para abordar esta problemática y explicar cómo funciona la determinación en última instancia por lo económico, vemos que estamos bien lejos de cualquier planteo reduccionista. Algunos autores sostienen en el sentido que la economía fija límites de variación a las otras instancias superestructurales y que no determina mecánicamente la vigencia de determinadas instituciones políticas, legales o demás, sino que solamente excluye algunas que no resultan compatibles con la base. También se sugiere que la estructura económica torna más probables algunos tipos de organización, por ejemplo política, que otros. Otros autores plantean que la economía explique las restantes instancias en términos funcionales, el carácter de la política, la ideología, etcétera, vendría determinado por los efectos que producen en la estructura, o que la economía resulta más relevante en términos cuantitativos respecto de la explicación del contenido y funcionamiento del derecho, la política, las ideologías. En general, los enfoques marxistas actuales suelen combinar varias de estas diferentes perspectivas a la hora de pensar la relación entre el derecho y la economía. Se plantea en el sentido, por ejemplo, que la economía excluye algunos institutos jurídicos que resultan particularmente incompatibles con los intereses de las clases dominantes. En ese sentido, podemos pensar en la operatividad de los derechos sociales, que la economía explique en cierta medida la manera en la que el derecho resulta efectivo e influye en el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, en este sentido podemos pensar en la efectividad de las normas que protegen a los sectores más desfavorecidos, que son bastante propensas a tener problemas de cumplimiento. Y se sostiene también que, por ejemplo, la pertenencia de clase y las condiciones socioeconómicas son un factor decisivo para la aplicación de determinados institutos jurídicos. En ese sentido, podemos pensar en los análisis en relación a la selectividad del sistema penal, pero también podemos advertir ejemplos en los ámbitos más variados. Recuerdo, por ejemplo, una investigación de 2007 sobre instituciones psiquiátricas en la provincia de Buenos Aires, donde se detallaba que entre el 60 y 90% de las personas detenidas en instituciones psiquiátricas eran pacientes sociales, que permanecían internados exclusivamente porque no tienen a dónde ir y que si se contara con recursos suficientes podrían ser externados. En definitiva, me parece que en base a estos postulados es perfectamente posible compatibilizar la asignación de cierta primacía explicativa a la economía con el papel activo que indudablemente desempeñan también el derecho, la política y la ideología. Y que el materialismo histórico no implica negar la relevancia de estos ámbitos de toda formación social, sino que sostiene que hay determinados aspectos de la política y del derecho que son particularmente relevantes para explicar el desarrollo histórico, en especial los que están ligados más estrechamente a la economía y a las contradicciones estructurales entre las clases. Y para terminar, quería mencionar brevemente un ejemplo también tomado del contexto actual, ¿no? Recientemente estuvo muy en boga la cuestión de la vigilancia estatal respecto de fuentes digitales abiertas, como Facebook, redes sociales, Twitter. Trascendieron diversos procesos penales que se iniciaron contra personas por sus expresiones en Internet, se dictaron resoluciones administrativas que buscan regular este tipo de prácticas, nuevamente haciendo alusión a la emergencia actual. Se intenta justificar esas acciones de monitoreo, sosteniendo que, como se trata de ámbitos públicos, no habría ningún tipo de protección jurídica en términos de privacidad o libertad de expresión, y que ni siquiera sería necesaria una ley que habilite este tipo de prácticas, lo que, por cierto, en nuestro país no existe.
Creo que desde el punto de vista del análisis interno, si quiere, de las normas y los derechos aplicables, no hay duda de que este tipo de expresiones resultan protegidas tanto por el derecho a la privacidad y por la libertad de expresión. También está bien documentado cómo, a través de trabajos de investigación empírica, la vigilancia estatal en estos ámbitos genera un poderoso efecto disuasorio. Inclusive las personas que sostienen que no tienen nada que ocultar son propensas a autocensurarse, a dejar de expresarse en estos ámbitos cuando toman conocimiento de que el gobierno las monitorea. A pesar de ello, varios precedentes judiciales en nuestro país que analizan este tipo de prácticas terminan avalándolas, sin siquiera plantearse la posibilidad de afectación de estos derechos. Creo que los análisis marxistas sobre las vinculaciones entre el derecho y la economía pueden echar alguna luz sobre esta problemática. En ese sentido, hay que considerar que hay toda una práctica económica vinculada con el análisis de datos. Varias empresas analizan este tipo de informaciones sistemáticamente, incluyendo publicaciones en redes, búsquedas realizadas en Internet, por ejemplo, para decir cómo orientar sus actividades publicitarias, para determinar las preferencias de las personas y demás. Esto configura, creo que podríamos decir, una suerte de argumento implícito, una presión implícita en favor de estas actividades estatales que mencionábamos. Y está claro que no se compadecen con determinados derechos, pero en definitiva es algo que las empresas hacen cotidianamente, es algo que es parte de la economía. ¿Por qué le prohibiríamos al Estado hacer algo que pueden hacer las empresas? Y a su vez, si lo prohibimos al Estado, ¿no deberíamos revisar lo que hacen las empresas? Me parece que esto explica en parte el aval que estas actividades consiguen de parte de algunos operadores jurídicos, a pesar de que analizadas a la luz de los estándares vigentes en materia de privacidad y libertad de expresión, su legalidad y su constitucionalidad es bastante dudosa. En definitiva, más allá de que evidentemente se trata de un tema en buena medida político y jurídico, cuya vinculación con la economía es más indirecta, creo que también acá el análisis del contexto económico resulta imprescindible para tener un panorama acabado de la problemática y muestra una posible aplicación actual de estos conceptos.